estas formaciones ideológicas que definen a la superestructura, lo que hacen, nos dice el autor, es velar las relaciones de fuerza que existen en la estructura de la sociedad. En criollo esto querría decir, lo que hacen es justifican, legitiman, pero no de forma evidente, por eso es un velo, justifican, legitiman, pero no de forma evidente, las diferencias que existen entre las clases. ¿Bien? Por eso, digamos, cuando uno piensa en Marx, en la perspectiva de Marx, es muy interesante, porque uno tiene que hacer este camino. Y uno podría decir, yo cambio la forma de pensar la realidad, ¿estoy cambiando la realidad? Y si uno es riguroso, un marxista riguroso te puede decir, no. Para cambiar la realidad hay que cambiar las prácticas materiales de vida. Cuando cambian las prácticas materiales de vida, cambia la forma en que yo entiendo la realidad. Entonces, el camino que siempre tenemos que hacer en esta metáfora arquitectónica de estructura, superestructura, tenemos que hacer este camino. Es la estructura la que condiciona a la superestructura y no viceversa. ¿Bien? Es decir, la forma en que yo me represento el mundo, ¿no? La forma en que yo construyo mi ideología es el resultado de las relaciones materiales en las cuales yo me desarrollo como sujeto. Por ende, la conciencia es el resultado de las relaciones materiales de vida, y no viceversa. Bien, entonces siempre hay que pensar el análisis marxista de esta idea, ¿no? Queda más o menos claro, es muy, muy importante esto, chicos, porque es como la base a partir de la cual podemos pensar un montón de cuestiones. Sí, o sea que las condiciones materiales de existencia son las que condicionan la ideología, la forma de pensar. Exacto, es decir, Es materialismo. sí, eso es, la concepción materialista, como vos vivís, como todos vivimos, pensamos la realidad de una forma determinada, ¿no? Entonces, dependiendo las relaciones de producción dominantes, la forma en que uno va a pensar la realidad es una forma particular. Entonces, y acá se puede desprender de forma bastante lineal el concepto de alienación. Alienación. ¿Qué me podrían decir con respecto a alienación? Es interesante, digamos, es un concepto muy interesante. Y después vamos a otro concepto que es diferente y a no confundir con enajenación. Alienación y enajenación. Alienación. ¿Qué podemos pensar? Está relacionado con lo que acabo de decir, ¿eh? Alienación. Uno lo puede utilizar, está alienado, ¿no? Este tipo está alienado, esta mujer está alienada. ¿Alienado podría relacionarse a estar ajeno a sí mismo? ¿El obrero ajeno a sí mismo? Bueno, hay que no confundir enajenación, Con enajenación. enajenación tiene que ver con la ajenidad, digamos, alienación, están separados, pero hay que como que separarlo, alienado. Uno dice, alienado es, alguno de ustedes seguramente ha utilizado o escuchado, cuando dice, uno no piensa si no es pensado, ¿no? Uno no piensa si no es pensado. ¿Qué querrá decir esto? Que ya no se siente dueño de sus... No, tengo miedo de decirlo. No, pero, yo les recomiendo dos cositas. Ahora vamos a desarrollarlo mínimamente. Si tienen tiempo, vean un poquito el teórico de Marita González. El teórico no, la última clase de repaso que yo les pasé, ahí hablo un poquito de esto y a lo mejor pueden... Pero es bien sencillo. La idea de alienación es cuando la clase dominada piensa o percibe lo que existe en la realidad a partir de las ideas dominantes. ¿Bien? Es decir, digamos cuando nos sentimos identificados con el explotador. exacto, estás alienado. Es decir, yo pienso
Y esto no es algo consciente necesariamente, no es algo consciente muchas veces, sino es a lo largo de la historia, de mi historia como sujeto, de mi historia como sociedad, he interiorizado la idea dominante, la idea de la clase dominante como propia. Bien, entonces yo analizo lo que existe a partir de esas ideas, aunque no sean las mismas, aunque no sean las de mi clase. Es un sujeto alienado. Entonces, lo que yo le acabo de decir, no pienso si no soy pensado. ¿Se entienden? Soy pensado, porque estoy hablando con las ideas de otra clase. La idea de Como la clase alienación. media. Digamos, claro. Sí, podría pensarse así, sí, tranquilamente. Entonces, la alienación tiene que ver con esa idea. Entonces, ¿cómo es posible todo esto? ¿Cómo es posible? ¿De dónde surge todo esto? Tenemos que pensar siempre en la superestructura. Las formaciones ideológicas dominantes, ¿no? Formaciones ideológicas dominantes a través de las cuales nosotros interpretamos la realidad, y estas no hacen más que justificar las relaciones materiales desiguales, ¿eh? Y las diferencias de clases que existen en la estructura de la sociedad. ¿Bien? Entonces, la alienación tiene que ver con esto. A ver. Es una forma de dominación. Sí, claramente, digamos. Por eso, en un momento no recuerdo en qué texto, Marx hablaba de medios materiales de producción. Digamos, la clase dominante tiene medios materiales de producción, pero también medios mentales de producción. ¿Se entiende? O sea, de esto podemos dar 200.000 ejemplos, ¿no? O sea, digamos, de cómo, digamos, es decir, la conciencia del sujeto es una construcción. Esto, todos, como seres sociales, digamos, podemos tener cierta independencia, cierto matiz personal, pero cómo pensamos, las categorías a través de las cuales pensamos, son a partir, en general, de las ideas dominantes. Y esas ideas dominantes no existen por sí mismas, sino que son un reflejo de lo que sucede en la estructura de la sociedad. Y en la estructura de la sociedad tenemos relaciones materiales entre sujetos, desiguales, dirá Marx, por supuesto, que hablan de una clase minoritaria que posee la propiedad de los medios de producción y otra que está obligada a vender su fuerza de trabajo. Bien, y después de eso veremos cómo es esa relación, cómo es la extracción de plusvalía, etc. Pero el papel, esto es muy importante, el papel de dichas formaciones ideológicas dominantes es velar que en la estructura existen relaciones de dominación, explotación y apropiación. Están velando las relaciones de fuerza, desde la mirada marxista, ¿no? Claramente, desde la mirada marxista. Bien, bien. Y enajenación, con la... Cristian iba, me considero yo, bastante bien enfocado, que tiene que ver con lo ajeno, enajenación. Uno está enajenado. Claro. O sea, Marx analiza la enajenación no como una cuestión mental, no como una cuestión mental, sino que la enajenación expresa una condición económica y social. Esta condición económica y social, ¿a qué se refiere? A que el sujeto, el trabajador, proletariado, si ustedes quieren, en la sociedad capitalista, es separado de aquello que produce. Al ser separado de aquello que produce, no se puede identificar con aquello que produce, no puede establecer un vínculo de pertenencia con aquello que produce, por ende aparece como algo ajeno. Ajeno. ¿Bien? Entonces, para separar bien enajenación con alienación. Están vinculadas, por supuesto, pero son cosas diferentes. ¿Bien? Entonces, la enajenación es esta. La lógica de la sociedad capitalista es una lógica que reproduce la enajenación, ya que separa al trabajador de los medios de producción, y esta separación es cada vez mayor al desarrollar una tarea cada vez más específica, minúscula, que este trabajador se siente cada vez menos identificado con aquello que produce y empieza a perder el rastro de su rol en la producción, de su rol fundamental en la producción. ¿Bien? Esto es lo que expresa o lo que se puede pensar como enajenación. ¿Bien? Tengan todas estas ideas bien presentes para el examen,
en el trabajo ustedes pueden desarrollar, por supuesto, las ideas que consideren más adecuadas, pero como mínimo se les va a pedir, se les va a poner algunas ideas o conceptos de los autores, que como mínimo algunas, o 3 creo, por autor, se tienen que estar desarrolladas. Entonces piensen en todo esto que estamos hablando, porque algunas de estas ideas a lo mejor están presentes. ¿Bien? Después, una vez que Y en ustedes esta desarrollen... cuestión, Sí, Cristian. en esta cuestión que usted estaba hablando, ¿no? De la profundización de la división del trabajo, es que estaba leyendo en uno de los textos sugeridos que habla del salario, cuenta cómo el obrero empieza a competir entre sí mismo, a producir más o a tratar de trabajar más cantidad de horas, y dentro de esta lógica Marx nos comentaba que bueno, el obrero empieza a competir contra sí mismo, o sea, contra la misma clase, contra la clase obrera a la cual pertenece. En esta cuestión de la enajenación, el obrero no es dueño de lo que produce, no es dueño del lugar que le toca trabajar, tampoco no, Claro, de los medios de producción, claro. sabe que necesita saciar sus necesidades de vida, pero no vive su vida soñando con trabajar de repositor en tal lugar o producir tal cosa en una fábrica de Ford. El obrero busca saciar sus necesidades, que son saciadas mediante el salario. Claramente. Y ahí estábamos, me acercaba a la reflexión que usted traía, o el repaso que usted daba a la cuestión de enajenación, y a la cuestión de la competencia del obrero contra sí mismo, contra su propia clase. Perdón, un minutito, por favor. Creo que se cortó. Chicos, disculpen. ¿Se cortó? ¿Me veían o no me veían? Sí, Sí, estamos lo viendo. veíamos. Discúlpame, Cristian, me distrajo un minutito, perdón. No, todo bien. Y bueno, dentro de esa cuestión es que nos arrojaba a pensar en 3 tipos de salario en el texto: salario relativo, salario relativo, salario real y salario nominal. Nominal o Y ahí, proporcional. bueno, representó una cierta tareita cognitiva sentarnos a ver la diferencia entre los 3 salarios, quedándonos quizás, a mí no sé si está claro, y si no, bueno, estoy atento a la corrección para poder tener los conceptos claros. El nominal tendría que ver con la relación directa que hay entre lo que el obrero gana y lo que gana el burgués, sería... No. Y el real es la cantidad de mercancía que alcanza mediante el salario el obrero, Sí. el nominal es el precio de la venta de su fuerza de trabajo, y el relativo ahí no me quedó. Mira, está casi perfecto, te podría decir. El nominal es el salario nominal es el salario que le pagan al trabajador. Es decir, la cantidad de dinero a través del cual compra su fuerza de trabajo, no sé, 1000 mangos, ¿no? Eso es salario nominal. Salario relativo es la capacidad, para explicarlo de forma muy poco conceptual, pero para que se entienda, es la capacidad de compra, como decís vos, que tenés con ese salario. Es decir, puedo comprar 10 kilos de harina. Ese es el salario real. Y este es el punto clave. Marx dice, el salario no se explica ni con el salario nominal ni con el salario real. Se explica entendiendo al salario como el salario proporcional o relativo, que es la lógica que tenemos que hacer es lo que cobra el salario en relación a la ganancia capitalista. Es decir, cuánto le están pagando al trabajador y cuánto es la ganancia que ese trabajo genera y no se lo están pagando. Entonces, el salario proporcional o relativo es la relación entre el salario y la ganancia. Es lo que es la forma de la cual nunca se habla del salario en la sociedad capitalista. En la sociedad capitalista es, yo compro tu fuerza de trabajo por una X cantidad de dinero, lo cual eso no está representando la cantidad de valor que produce tu trabajo, sino solamente están comprando tu fuerza de trabajo por un precio, que es el salario, y tratando a tu fuerza de trabajo como una mercancía más. Ahora, ¿qué diría Marx? Eso es cómo funciona la sociedad capitalista. Ahora, cuando pensamos al trabajo, dice Marx,
el trabajo es la sustancia del valor, es la fuente del valor. O sea, sin trabajo no hay valor, dice Marx. Entonces, lo que hace es una cualidad única que tiene el trabajo, ¿no? Generar valor. Entonces, en la sociedad capitalista, lo que hace es velar esta cualidad del trabajo que genera el valor y lo cuantifica tratándolo como una mercancía más. Vela su cualidad y lo cuantifica. ¿Bien? ¿Eso es el fetichismo? Exactamente. Ahí va. ¿Y cómo es esto? A través de la idea de fetichismo. ¿Han trabajado un poco el fetichismo? Sí, sí, lo leímos. Lo leyeron. Bueno. O sea, es muy interesante, porque uno es, a ver, si bien no nos vamos a meter a desarrollar todo, pero si uno dice, ¿qué es un fetiche? Olvidemos de Marx. Darle a algo un valor que no tiene. Perfecto, es eso, justamente eso, es otorgarle algo un valor que no tiene. Es decir, y en la sociedad capitalista, ¿a qué se le está otorgando a qué se le está otorgando un valor que no tiene? A la mercancía, dice Marx. O sea, el fetichismo es la mercancía. ¿Y qué valor se le está otorgando a la mercancía que no tiene, según Marx? Valor por sí misma. La mercancía no tiene valor por sí misma, sino que es el resultado del trabajo social depositado en ella. ¿Bien? Y es lo que se intenta velar en la sociedad capitalista. O sea, ¿de dónde surge el valor? Digamos. Y cómo se lo vela esto, digamos, perdiendo el rastro, digamos, que la verdadera sustancia del valor, o lo que crea valor es el trabajo, y tratando simplemente al trabajo, a la fuerza de trabajo, me corrijo, a la fuerza de trabajo como una mercancía más. Entonces, el fetichismo tiene que ver con esto, otorgar a algo un valor que no tiene, y que se pierda el rastro del origen del valor. Bien. Para explicarlo de forma muy, muy sencilla, esto es importante en Marx, obviamente es muy importante. Es importante entender dos cosas. Una cosa es la concepción del trabajo, que le acabo de decir que tiene Marx, a no confundir, y otra cosa es cómo se considera el trabajo en la sociedad capitalista. Ustedes en el texto de Trabajo, Asalariado y Capital de Marx, ¿qué dice? La mercancía en la sociedad capitalista, en la lógica de la sociedad capitalista, el trabajo, la fuerza de trabajo se considera como una mercancía más. A esa mercancía se le da un precio. Ese precio es el salario. Bien, entonces, si es una mercancía más, va a ser atravesada por la lógica que tiene, por la lógica que tiene cualquier otra mercancía. ¿Y cuál es la lógica que tiene cualquier otra mercancía? Ser atravesada por la lógica de la oferta y la demanda. Bien, piensen en esto entonces. Si uno dice, ¿cómo se determina el precio de la fuerza de trabajo? Dependiendo cómo sea la relación entre oferta y demanda. Por ejemplo, si una fuerza de trabajo es muy demandada, ¿el precio sube o baja? Sube. Sube claramente. Entonces, ¿cómo tiene que pensarlo? Si la demanda es mayor a la oferta, el precio sube. ¿Se entiende? Lo mismo para la fuerza de trabajo, lo mismo para cualquier mercancía. Si la demanda es mayor a la oferta, el precio sube. Si la oferta es mayor a la demanda, el precio baja. Es decir, si hay muchos contadores, muchísimos contadores, por ejemplo, si hay muchísimos contadores, y es más la oferta de contadores que la demanda, el precio de su salario baja. ¿Eso sería la crisis de sobreproducción? ¿La? La crisis de sobreproducción. A ver, ¿por qué? A ver, desarrolló un poquito. Creo que lo había leído anoche. Crisis de sobreproducción porque hay más producción o sea, hay más mercancía que demanda. Entonces eso genera una saturación del mercado. Bueno, Generaría una saturación del mercado y no se podría vender esa determinada mercancía. es una buena lectura, digamos, en el manifiesto, o sea, el manifiesto del Partido Comunista. Marx dice que una tendencia permanente del capitalismo es avecinarse a crisis cada vez más profundas. O sea, uno siempre cree que esta es la última crisis y el capitalismo nos ha demostrado que no, digamos, que sabe cómo adaptarse con grandes consecuencias sociales, pero se va adaptando a diferentes crisis, pero cada crisis parece arrastrar las consecuencias de la anterior. Y unas características de una crisis puede ser la sobreproducción o superproducción. Es decir,
se ofrezca más productos de aquellos que pueden ser consumidos. Eso está perfecto para pensar un tipo de crisis que atravesó la sociedad capitalista y que nos demuestra, según Marx, que las contradicciones se van exacerbando cada vez más, las contradicciones entre las clases. ¿Bien? Eso está perfecto. Lo que estábamos analizando en particular es cómo se determina el precio del salario. Entonces, si el salario es considerado una mercancía más, pero está bien lo que dijiste vos, si el salario es considerado una mercancía más, va a estar regido por esta lógica de oferta y demanda. Bien, la misma lógica que se puede pensar cómo se determina el precio del salario considerado una mercancía, vos lo estás pensando como una crisis económica se puede expresar como mayor oferta de productos en relación a la demanda que hay. ¿Bien? Entonces, cuando hay una crisis de sobreproducción, como vos señalabas, ¿qué se producen? Quiebra de fábricas, ¿no? Se cierran las fábricas porque no hay... O sea, bueno, lo que puede pasar en la actualidad, digamos, que hay mucha oferta, hay muchos medios de producción que podrían estar activos, o que están activos en realidad, pero no hay nadie que compre lo que producen. Entonces, esa situación acontece. ¿Bien? Pero entonces hay que analizarlo como dos cosas separadas. Crisis de sobreproducción, o también cómo pensar en cómo se determina el precio de la fuerza de trabajo. ¿Bien? Eso por un lado. Después, es importante que tengan claro también el concepto de plusvalía. Es muy importante, porque si ustedes hacen hablar a los autores, es importante que esté presente la idea de plusvalía como argumentación del autor. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué más? La división del trabajo. Bueno, es importante la división del trabajo, digamos, la división social del trabajo, sí, sí. Fundamental también. O sea, son todos elementos que van a hacer para que ustedes puedan desarrollar bien las ideas. A ustedes en el examen se le va a poner en el trabajo que ustedes tengan que elegir como mínimo 3 ideas de los autores que van a estar ahí, no van a ser cualquiera ideas, 3 ideas. Entonces ustedes eligen esas ideas, pero también después pueden sumar otras, no se limiten solamente a eso, es decir, cumplan con lo mínimo, y una vez que logran desarrollar lo mínimo, vayan y expláyense, porque si llega a ser una discusión con diálogo, desarrollen eso, háganlo. Yo sé que no es fácil, no es fácil. Yo me pienso en el lugar de ustedes, en el CBC empezando, haciendo esto, si bien yo acá veo diferentes edades y diferentes trayectorias educativas, pero si yo me pongo con 17, 18 años haciendo esto, sería complejo, no lo niego, digamos. Lo que no quiere decir que no es más complejo que un examen presencial, pero tiene otra dinámica. Ustedes tienen la libertad de tener los textos, tener las clases, entonces cuenta con un tiempo no muy largo, pero pueden llegar a desarrollar algo interesante. ¿Bien? Y lo último que me gustaría decirles, si bien es formal, es netamente formal, ya les dije que se aprueba o se desaprueba. Pero tengan en cuenta esto, chicos, no es lo mismo tener un gran examen que hacer un examen, aunque los dos estén aprobados, a hacer un examen, bueno, zafé y entré, me aprobó. Porque eso se va a tener en cuenta en el momento de que cuando se cierre la nota al final. ¿Bien? En el sentido cuál va a ser su nota. O sea, se va a tener en cuenta, digamos, yo le voy a decir aprobado, desaprobado, pero yo voy a saber si ese examen es un 9 o un 10. Yo sé que lo que le estoy diciendo es poco importante, pero para que tengan en cuenta y traten, yo sé que lo van a hacer, de poner el mayor esfuerzo posible. Otra cuestión, que tengan dudas. Una cuestión, antes que me olvide, ya que hablamos de Weber, hablamos de Marx, siempre cuando piensen a Durkheim, piénsenlo con el tema del factor normativo. Cuando él analiza la sociedad, está pensando a través del factor normativo. Dicen, la sociedad moderna, industrial, se caracteriza, o una de las características es un cuestionamiento o pérdida del concepto de autoridad. Esta pérdida del concepto de autoridad tiene que ver con que es una sociedad que no ha desarrollado de forma eficiente un marco normativo que regule las expectativas y los deseos de los sujetos para que ellos sepan cuál es la función que deben cumplir. ¿Okay? Al no saber
al no estar establecido categóricamente cuáles son los límites a sus deseos y a sus expectativas, desean más de lo que pueden, y esto lleva al conflicto permanente. ¿Bien? Esa es la mirada muy diferente a Marx, se entiende, muy diferente a Marx. Es decir, lo que está fallando es el rol de las instituciones en Durkheim. ¿Bien? En Durkheim, perfecto. Ahora, la característica que tiene la sociedad moderna, industrial y capitalista, según Durkheim, es que además de reducir las normas, ¿no?, que regulan el comportamiento de los sujetos, incentiva y exacerba el deseo de los sujetos. Tienen los dos elementos. Reduce, ¿no?, las normas que regulan el comportamiento social de los sujetos. Estamos hablando de la generalización de un liberalismo de mercado, ¿no?, de un liberalismo económico. O sea, reduce las normas, las normativas de los comportamientos de los sujetos, pero al mismo tiempo de reducirlos, exacerba el deseo de los sujetos. Esto hace que la conciencia individual esté por encima de la conciencia colectiva. Y este es un gran problema para Durkheim. Entonces, uno de los factores, para que relacionen todo, uno de los factores fundamentales para dar un marco normativo común a los sujetos y que yo me sienta identificado con un otro, uno de los elementos fundamentales es la educación, el sistema educativo. Está el rol de la educación, ¿no? Esta idea de construir, que no hay que pensar la educación, dice Durkheim, simplemente como un instrumento de movilidad individual, sino principalmente como una institución que persigue fines colectivos, ¿no? La reproducción social, la socialización, el disciplinamiento, como nosotros tuvimos esa clase, es decir, que busca fines colectivos. Entonces la educación es un elemento fundamental en este fin de lograr una sociedad más cohesionada. Bien, en el marco, dice Durkheim, de una sociedad que se caracteriza por ser una sociedad nómica, ¿no?, como es la sociedad moderna, una sociedad nómica. ¿Recuerdan algo de anomia? ¿Un poquito? ¿Tienen un poquito fresco lo que era anomia? La falta de direccionamiento de los deseos de los individuos. Bien, perfecto. Recordemos, no es ausencia de normas. Ausencia no. No. Perfecto, perfecto. Es decir, es el reflejo de una sociedad que es incapaz, como decís vos, de regular, de orientar efectivamente los deseos y las expectativas de los sujetos para que sus deseos tengan un sentido. Tener un sentido los deseos es sepan hasta dónde llegan sus deseos. Es decir, es un... Claro, por eso en un momento escribe, ¿no?, Durkheim, algo así como: solamente puede ser feliz quien no desea más de lo que le puede ser concedido. Excelente. Sí, claramente. Entonces, si ese sujeto solamente desea lo que puede ser, es feliz porque desea solamente lo que puede ser concedido, es que ese sujeto ha interiorizado la norma. Está funcionando adecuadamente el marco institucional. Cuando eso no sucede, que es un reflejo de la sociedad moderna, estamos frente a una situación de anomia. Claramente. Bien. Entonces, siempre teniendo en cuenta esta comparación, también refresquen toda la diferencia entre solidaridad orgánica y mecánica. Reflejen todo eso, vayan. Todos estos conceptos que le pueden a lo mejor llegar a servir para el trabajo del sábado. Bien. Bueno. Bien. Creo que nada más. A ver, yo acá déjenme compartir algo. Es una pavada, es solamente formal, pero a ver si para que no olvidarme de nada. A ver. ¿Están viendo esto? Perdona. Esto es una pavada, pero es solamente para no ver si me estoy olvidando de algo. Bueno, leer detalladamente la consigna y analizar qué es lo que pide como mínimo. Yo sé que esto parece un poco como de jardín de infantes, pero es importante. O sea, principalmente lo último, ¿qué pide como mínimo? Una vez que ustedes cumplan con la consigna de qué pide como mínimo, qué conceptos utilicen como mínimo, qué cantidad, después explayen su argumentación en lo posible utilizando otros conceptos para que sea un poco más enriquecedor su desarrollo. Si se lo solicita que relacionen o pongan a discutir a los autores en el marco de una situación
se recomienda que realicen, bueno, esto es una recomendación personal. O sea, si ustedes tienen que poner a discutir a los autores a partir de una situación particular, yo les recomiendo, ya que van a tener unas cuantas horas, en papel aparte o en la compu, qué sé yo, hagan un bosquejo de cuáles serían las ideas que utilizarían esos autores para discutir o relacionarse con otros, y después, en lo posible, pónganse a escribir. Ustedes hagan lo que quieran, una recomendación de cómo lo haría yo. Es decir, qué ideas yo utilizaría para poner en cuestión en esta discusión, y después para tener una organización de cómo va a ser el desarrollo de la discusión. Pero eso es solamente personal, ustedes hagan lo que les parezca, es simplemente para organizar. Enviar a mi mail el trabajo finalizado, respetar el horario de entrega, que seguramente va a ser alrededor de las 10 de la noche, 10 y media, no sé, lean bien ahí el trabajito cuando lo cuelguen al campus. Respetar la cantidad de carillas, fuente y tamaño de la letra solicitada, ¿no? Creo que la cantidad de carillas son 2, fíjense, lean bien las consignas. La cantidad de carillas, el tipo de letra y el tamaño de la letra. Y bueno, esto se valora la originalidad, lo que le decías, pero en lo posible que siempre la argumentación, la respuesta esté sostenida conceptualmente. ¿Bien? Que es para que de alguna manera se pueda llegar a demostrar en este trabajo que han logrado adquirir de alguna manera las cosas que hemos trabajado de los autores. Bien. Pero bueno, alguna otra cosita y demás, era solamente una clase de repaso. Me hubiera gustado que seamos más, pero bueno, somos los que somos y bueno, es así. Ojalá que el resto de los compañeros se pueda sumar y pueda realizar el examen y después retomar las clases. Ya la próxima clase que va a ser el miércoles, ustedes igual lo vamos a poner al tanto, van a empezar a trabajar ya con la segunda parte de la materia, con un autor que se llama Michel Foucault, van a empezar a trabajar, y bueno, y a transitar esta segunda parte, y a poquito cuando vaya corrigiendo los trabajos, va a haber una clase que vamos a hacer una devolución personal, para ver qué cuestiones se pueden mejorar y demás. Una pregunta, o sea, sí o sí tenemos que dar final. Formalmente, sí. Que se entienda, digamos, formalmente, sí. Vamos, es una reglamentación del CBC, estos se llaman como evaluaciones formativas, se llaman, es decir, no tienen notas, sino lo que garantiza es la regularidad, pero por eso yo les enfatizo que si bien va a ser aprobado y desaprobado, en el momento de dar el final o tener su nota final, se va a tener no en cuenta, sino muy en cuenta si el trabajo es un trabajo que solamente zafó y aprobó, o desaprobó, o si es un excelente trabajo. Bien, es mucha la diferencia. Para mí no va a ser solamente un aprobado o desaprobado. Yo voy a tener una nota particular de todos ustedes, que no se las puedo dar por una cuestión formal, pero sí en el momento de la devolución les voy a expresar si su trabajo está muy bien o medianamente bien según mi percepción. Pero formalmente, que se entienda con mi cara, formalmente sí tienen que rendir. Pero va a depender también mucho de cómo hagan el trabajo. Genial. Bueno, mucha suerte el sábado. No es una cuestión de suerte, pero mucha suerte y bueno, seguramente nos vemos en las próximas semanas con algún autor, seguramente voy a trabajar alguno de los autores, y yo les aviso con tiempo. De cualquier manera, además de estar colgado en el campus, recuerden, a las 15 horas el examen, con todas las consignas bien desarrolladas, yo se los envío por mail, por si no pueden acceder al campus. Sí, mejor. Sí. Pero bueno, un gusto haberlos visto nuevamente, y bueno, nos estamos viendo, ojalá dentro de poco. Gracias, profe, igualmente. Suerte. Buenas noches. Hasta luego. Chao, chao.